astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. ¿Qué tal? Bienvenidas a este jueves de mujeres exitosas aquí en Retos Femeninos por Zoom y astele.tv. Y como cada jueves, como estamos acostumbradas, vamos a tener el reto de la semana. Y el reto es atreverte. Atreverte si realmente quieres crecer. ¿Cuántas veces te quedas guardadita? Como ahora hemos estado, ¿no? Que ahora entre los miedos, yo creo que muchas ya ni siquiera se van a atrever a salir de su casa. Y al atrevernos y al caernos es cuando podemos tener estas experiencias que nos permiten no solamente aprender, sino entender que a base de raspones es como uno logra avanzar y alcanzar el éxito. Y para esta semana yo estoy feliz de tener a mi queridísima en la lejanía, Ale Marroquín. ¿Cómo estás? Ay, bien, Silvia, muchas gracias. Acá lejos de ti, pero cerca de ti, porque bien conectada y bien conectada hasta con lo que mencionas. No dicen que te arrepientas de lo que hiciste y no de lo que no hiciste. Y cuántas personas dejan de atreverse en hacer cosas porque, pues por miedo, por temor a que se vayan a equivocar y que vayan, el que dirán, ¿no? Cosas por el estilo. Y el no atreverse les quita la oportunidad de hacer cosas grandes y de ir por eso que les produzca pasión. Fíjate que he estado viendo mucho ese tema de cuál es tu propósito real de vida para que te atrevas a ir por él. Y si no lo defines y si no te atreves, pues te quedas en el mismo lugar y creo que puede ser como bastante, pues triste, ¿no? No intentarlo. Fíjate que yo siempre he dicho que hay que atreverse. Total, si te dicen que no, tu vida va a seguir exactamente igual. Siempre el atreverte y tener la posibilidad de abrir una nueva puerta, de conseguir un nuevo trabajo, de tener una buena oportunidad, de emprender, pues siempre vas a tener como ese pie metido en el éxito que te va a sacar de tu no. ¿Cuántas veces no? Todo el mundo nos dice, tú no, estás loca, no hagas esto, no hagas lo otro. Y la verdad que atreverte, y yo creo que en estos meses que hemos estado tan guardaditas, pensando, tratando de configurar nuevamente nuestra vida con todos los cambios que han venido, pues iba a ser cuestión de atrevernos a usar la tecnología, atrevernos a darle un giro a nuestra vida, a nuestro negocio, a nuestra forma de pensar, esa flexibilidad que se requiere ahora para adaptarte a todo lo que estamos viendo, que son cambios, pues sí va a necesitar que nos atrevamos. ¿A qué te has atrevido en estos mesecitos, mi Ale? Bueno, pues me he atrevido a hacer cosas que no había hecho antes, como un podcast. Ahora ya tengo mi podcast nuevo que invito a que lo escuchen y me compré un micrófono para que empecé a grabar y alguien me decía, está perfecto tu podcast y yo, pues a lo mejor no, pero si no me pongo a grabarlos, nunca lo voy a hacer. Entonces, pues ya tengo como, ¿qué? 15, 18 episodios por ahí que ya subí. Me he atrevido a hacer videos que yo pensaba que necesitaba toda una set de producción y resulta que los he logrado hacer medio caseros, y digo medio caseros porque luego me ayudan a editarlos mi equipo, pero todo ese tipo de cosas que antes no hubiera hecho, Silvia, porque pues necesitabas el equipo, como que te pones estas creencias delimitantes de lo que no se puede y no te atreves. Entonces ahora ahí voy por más cosas, ¿eh? Ahí te contaré más adelante. Pero bueno, no solamente es atreverte, yo estoy viendo maravillas de videos que estamos compartiendo aquí en la página de Retos Femeninos directamente de tu blog y están padrísimos. Y el atreverte es lo que te lleva. Fíjate que las mujeres exitosas es exactamente lo que hacen. Ellas están convencidas que cuando se atreven es lo que te puede acercar al éxito, porque equivocarte te enseña. Cuando tú no te equivocas es porque no estás yendo a ningún lado, por eso nunca creces. Y el día de hoy, pues te va a encantar a nuestra invitada, que también está en forma remota, ahora en esta nueva forma que nos atrevimos a incursionar, que es a través del Zoom. Ella está ahorita en Oaxaca. Estoy hablando de una joven de 40 años que ha logrado ya hacer historia, Mariana Benítez,
que les va a encantar. Y el día de hoy nos va a platicar, bueno, pues todas sus inquietudes, cómo ha logrado de alguna forma escoger perfectamente bien su carrera. Nos va a platicar cómo, pues desde niñita, ella descubrió lo que quería hacer y llegó a ser no solamente la abogada que soñó cuando era niña, sino que ha llegado a ocupar cargos igual en la Procuraduría, que en el Senado, ha ocupado temas súper importantes para todo el país, para México, hablando de cambios de leyes desde el Senado, desde la Cámara de Diputados. Y a mí lo que me encanta, que van a ver ahora que platique con nosotras, es esta definición que tiene de sí misma, que también la ha llevado por saber perfectamente bien qué, en qué momento, no solamente a trascender en su carrera, sino a tener también una familia, tener unos hijos. Y a mí me apasiona a platicar con Mariana porque su sonrisa y sus ojos que le destellan, que cuando fue diputada federal por Oaxaca, era un placer absoluto verla. Y ahora, como siempre nos ha comentado después de que fue madre, todas estas causas que la han llevado a entender el esfuerzo que hacen millones de mujeres, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, a través de sus cápsulas increíbles, pero increíbles, que el día de hoy vamos a pasar dos, donde saca todos los datos de las mujeres, de la violencia, de que hay que tener de alguna forma valentía para poder decir tal cual como son las exigencias, los deseos, los sueños y las necesidades de las mujeres. Y con esto, bueno, pues nos vamos a un corte para que al final del corte podamos darle la bienvenida a Mariana Benítez. ¿Te parece, mi Ale? Vamos a ver una de las cápsulas. Vamos a ver la cápsula, emocionada de ver qué nos tiene que contar Mariana. Ahorita regresamos. El 25 de noviembre pasado se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En muchos lugares del mundo hubieron protestas de miles de mujeres contra la violencia machista que ha seguido creciendo a niveles nunca antes vistos. México no fue la excepción. Diversos colectivos de feministas convocaron a manifestarse en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México, donde se organizó la marcha Ni Una Menos. Las imágenes del pasado lunes reflejan el encabronamiento, el hartazgo y el miedo convertido en ira de las mujeres a las que la paciencia se nos está agotando ante la inacción e indolencia de autoridades para quienes la violencia contra las mujeres parecen hacerles lo que el viento a Juárez. Van de nuevo las nefastas cifras de las que hemos hablado una y otra vez, pero que no parece preocupar mucho a los gobiernos. Entre enero y octubre de 2019 se han registrado más de 800 feminicidios, 13% más que el año pasado. Más de 2.300 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un incremento del 10% con respecto a 2018. Ambas cifras sumadas arrojan un total de 3.142 mujeres asesinadas, 10 mujeres por día, una cada 2 horas y media. Y ya ni hablar de las cifras de violaciones, secuestros y abuso sexual contra las mujeres. Lo peor es que hay a quienes les importan más las pintas en monumentos y los vidrios rotos que las miles de vidas cegadas y cuerpos de mujeres ultrajados y abusados. Hace unos días el Congreso aprobó el presupuesto de egresos para 2020 y los recursos para mujeres privilegian los programas clientelares que no fueron diseñados ni sirven para proteger a las mujeres ni castigar la violencia contra ellas. No cabe duda que no entienden, que no entienden. Soy Mariana Benítez. Nos vemos a la próxima. Bueno, pues ya tenemos aquí a Mariana, a nuestra mujer exitosa de esta semana. Como ven, una mujer joven, Mariana Benítez, nos tienes apantalladísimas, porque la verdad, para todo lo que has hecho, pues como que han pasado muy poquitos años. ¿Cómo ves, Ale? Ale y yo estábamos platicando de ti en este corte, estábamos impresionadas. Sí, qué increíble trayectoria, qué increíble todo lo que has hecho, que ahorita nos vas a platicar más tú, pero a mí una de las cosas que más me sorprende de tu trayectoria es que muchísima gente no sabe ni quién es hoy, ¿no? Ni a qué dedicarse hoy. Y tú desde los 9 años oíste la palabra abogado y ya sabías que querías ser abogada. Entonces eso está súper cañón, porque no es tan fácil a esa edad saber qué es lo que quieres hacer y no cambiar de opinión, ¿no?
Pues bueno, muchas gracias por tenerme en este programa, Silvia. De verdad te agradezco muchísimo la invitación. Ale, gracias también. Estoy muy honrada de estar con ustedes este día. Y bueno, definitivamente la historia de muchas mujeres, de la gran mayoría, pues tiene un origen siempre en algo que pasó en la infancia. Yo estoy convencida de eso. A lo mejor la influencia muy marcada de uno de tus papás, ¿no? Tu mamá, tu papá, a lo mejor una abuela, un abuelo, en fin. En mi caso, fíjate, no tengo familia de abogados, no tengo parientes, familiares políticos, o sea, que se hayan dedicado a la política. Sin embargo, sí te puedo decir que a veces uno, a pesar de sus propios padres o de su propio entorno, contexto, lo que tú quieras, porque mi papá es ingeniero civil, mi mamá se dedicó al hogar, pues yo desde los 9 años, te juro, decidí, es decir, como que sonó algo en mi alma, ¿no? Como que ya venía yo con algo, como un chip aquí integrado, y en una plática con una amiguita en el recreo, me acuerdo que iba en cuarto de primaria, empezamos a platicar qué es tu papá, ¿no? ¿Qué es tu papá? En fin, yo le dije, no, papá es ingeniero civil, y tu papá, bueno, mi papá es abogado. Ay, ¿no? Me sonó así, es abogado. Que después les quiero decir un dato bien curioso, ¿eh? Porque esta amiguita resultó ser, es decir, en ese momento éramos las dos nuevas en la escuela, ¿no? Entonces nos empezamos a llevar muy bien. Pero a la larga, es decir, meses después, me vine enterando que era mi querida amiga Beatriz Ramírez, hija del gobernador Eladio Ramírez. En ese momento era gobernador de Oaxaca. Pero ella no quería andar diciendo eso, no la entiendo, etc. Pero a mí lo que me resonó fue ese día abogado. Entonces empecé a indagar qué hacía una abogada, ¿no? Y porque de verdad me sonaba que era algo que iba yo a hacer el resto de mi vida. Así que, pues, desde ese momento dije, yo quiero ser una abogada. Me imaginaba en los tribunales defendiendo causas, en fin, así fui creciendo. Llegó la secundaria, llegó la preparatoria, y en preparatoria jamás me pasó por la cabeza dedicarme a otra cosa que no fuera eso. Y dejé Oaxaca en ese momento, tenía yo 18 años, y me fui a México a estudiar Derecho, primero en la UNAM. Yo era la más feliz, mi papá siempre nos dijo, ustedes dos van a estudiar en la UNAM, es la mejor universidad de México, así que yo estudié en el Poli porque soy ingeniero, pues ustedes van a estudiar en la UNAM. Pues crecimos con esa aspiración, mi hermano y yo, de estudiar en la UNAM. Además nos sentenció también, ustedes no se pueden casar antes de que, si no tienen una maestría. La verdad es que esas dos sentencias se le cumplieron, es decir, al pie de la letra. Entonces nos fuimos a México a estudiar Derecho. Terminé siendo abogada del ITAM, porque nos pasó en 2000, perdón, ya se me empiezan a hacer bola los años. En el 99, recordarán que hubo un paro estudiantil en la UNAM, de aquel personaje del Mosh y todo Del eso. Mosh, sí, claro. Por un aumento que había intentado el rector de cuotas, que era un mínimo, pero bueno, un aumento de cuotas en la UNAM, y se cerró la escuela casi un año. Entonces, después de eso, pues yo ya estaba desesperada, ¿no? En abril inició el paro, eso sí me acuerdo, y para noviembre empezamos mis amigos, yo, mi hermano, que estábamos en la Facultad de Derecho de la UNAM, la verdad con los mejores promedios, pues empezamos a movernos, y bueno, fue una situación ahí interesante. Nos abrieron las puertas en el ITAM, éramos un grupo la verdad, de alumnos sobresalientes de la UNAM, y el ITAM se enriqueció en esa época con muchos estudiantes que venían de la UNAM, de otras carreras, de Derecho también, y bueno, fue por eso que yo soy orgullosamente también abogada itamita, pero como que en mi carrera hubo las dos partes, ¿no? Una parte de la UNAM, una parte del ITAM, y me siento muy orgullosa de eso. Oye, mi querida Mariana, ¿y de dónde te brota lo política? ¿En qué momento te das cuenta que eso es lo que quieres? Porque muchas veces tú lo puedes ver como algo maravilloso,
o también lo puedes ver como algo muy complicado por todo el desprestigio que en las últimas décadas ha surgido. Sabes que eres política, te pones enfrente y todo mundo agarra la pelota para darte lo más fuerte posible, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que te atrae la política? Mira, la verdad es que ahí sí fue pues bueno, todo lo que nos pasa a veces en la vida tiene que ver con momentos precisos y turning points que nos toca vivir, ¿no? Yo era litigante. Yo la verdad desde que empecé la universidad, empecé a trabajar, primero en una notaría, con el notario Marco Ruiz Aguirre, un gran formador de abogados también. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención era litigar, ¿no? Porque en la escuela, en la UNAM, nos decían muchos maestros que un abogado se hace litigando. No es nada más estudiar derecho, sino un abogado se hace litigando. Entonces yo decía, yo tengo que litigar. Y tuve grandes maestros también en eso. Primero trabajé con un profesor, yo era muy chavita, la verdad es que pues iba en segundo semestre de la carrera y empecé a trabajar desde entonces, ¿no? Y a ser autónoma, independiente, etc. Carlos Abelardo Cruz Morales fue primero un gran abogado también. Y después fue que doy con el despacho del abogado ilustre, queridísimo Salvador Rocha Díaz. Ahí pues, él fue ministro de la Corte, un gran abogado en el mundo jurídico, lo conocen bien, y pues era un abogado muy reconocido. Pues tengo la fortuna de empezar a trabajar en ese despacho, y yo amaba el litigio. Ahí sí, para que veas que yo me equivoqué, porque yo decía que me iba a morir siendo litigante, ¿no? Me iba a morir siendo litigante, y ahí sí el destino me jugó una jugada, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar tantito la dirección, ¿no? Trabajando con él, un día me llama mi jefe directo, Huicho Zambrano, y me dice, oye, licenciado Rocha nos quiere ver en la tarde. Ya, está bien. Entonces fuimos en la tarde a una reunión con 4 senadores. Pues te digo, yo tendría 26 años, y nos encarga a Huicho y a mí, el licenciado Rocha, la enorme responsabilidad de elaborar la demanda, llevar el juicio de la primera acción de inconstitucionalidad que el Senado de la República, después de esa reforma del 96, se crearon estas acciones de recurso inconstitucional, digamos, por una minoría parlamentaria para impugnar alguna ley, ¿no? Cuando una mayoría te aplasta en los congresos, pues hay una minoría que puede impugnar la ley. Pues la primera vez que el Senado ejerció esa facultad fue en ese momento, en 2006, cuando se había recién aprobado la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y reformas a la Ley de Radio y Televisión. Y fue ahí cuando pues esta minoría disidente, inclusive había del PRI, había del PAN, había del PRD, es decir, de todos los partidos, también dividió mucho al Congreso esta reforma. Y ahí estaban los senadores proponentes, estaba Bartlett, fíjate, era senador entonces del PRI, estaba Corral, estaba Dulce María Sauri y estaban otros del PAN también. Entonces, nos encarga hacer esa acción de inconstitucionalidad. Para mí fue el reto, imagínense, el reto más grande de mi vida hasta ese momento, ¿no? Y me sentí muy honrada porque Rocha, el licenciado Rocha, pues tenía yo trato con él, ¿no? Como abogada, pero no era mi jefe directo, ¿no? Entonces, pero me ubicaba bien. Entonces, el haberme llamado a esa reunión, porque no fue petición de mi jefe directo de Huicho, sino fue petición de Rocha, el haberme llamado a esa reunión para que yo estuviera y encargarme igual que a Zambrano, pues el redactar esa reforma, para mí fue, digamos, un voto de mucha confianza, ¿no? De mucha confianza y de mucha responsabilidad. De verdad, no recuerdo haber trabajado tanto hasta ese momento en mi vida como esos días. Fueron días y días de estudio, de trabajar, ya casi alucinaba la reforma, ¿no? Porque además se cruzó, me acuerdo, eran unas vacaciones de Semana Santa. Entonces estuve una semana encerrada en mi casa porque dijimos, la mitad de la demanda la haces tú y la mitad la voy. Bueno, pues así nos organizamos. Entonces era mucha responsabilidad.
Y ese caso me hizo despertar muchas cosas. Ese caso, porque tenía que ver en ese momento con la decisión de un congreso que iba a tener un impacto se trataba, entre otras cosas, pues del poder que tenía el Estado sobre el espectro público, ¿no? O sea, el espacio por donde corren las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, era ceder un poco a unas televisoras, etcétera, y entonces se trataba de una decisión pública de Estado de la mayor importancia. Entonces, cuando empiezo a estudiar este tema y todo lo que implicó hacer este caso, realmente a mí sí fue algo que me cambió. Porque lo de antes estaba tratando temas pues, más particulares, ¿no? O sea, eran temas entre particulares, demandas, juicios, pero esto fue lo que terminó de abrir mi vocación hacia lo público, que la tengo y la tengo muy marcada y que estoy convencida ya ahora a mis 40 años, que es lo que quiero hacer, ¿sí? Es decir, tendré mis intervenciones en lo privado también, en el ámbito privado, pero a mí lo que me puede apasionar y hacerme despertar todas las mañanas es trabajar con los temas públicos, los que tienen una incidencia en la sociedad, en las mujeres, en colectivos y en general en el país. Entonces, ese momento me cambió la vida, Silvia, Alejandra. O sea, ese momento fue el que dije, después de que ganamos, porque además ganamos esa acción de inconstitucionalidad, yo lo puedo decir así porque la Corte sí declaró en esa acción de inconstitucionalidad varios artículos que eran inconstitucionales, ¿no? Entonces, fue encontrar que el poder que puede tener la ley, la justicia, el derecho, para poder también incidir en decisiones, fíjate, de un impacto nacional. Eso fue lo que me movió y dije, yo ya no puedo regresar al despacho de abogados a ver una demanda de un particular versus de otro particular. No puedo. Entonces, después de ese caso fue cuando le dije a Rocha que lo sentía mucho, pero que me quería ir. Y recuerdo, fíjate, una conversación entrañable con él, ya que me había ido, pero que estaba muy, muy, muy cerca de cuando tomé la decisión. Y me sentenció, pero me encantó su sentencia porque me dijo, ok, está bien. Se enojó un poco de que me había ido del despacho, pero me dijo, más te vale que hagas algo bueno con esta decisión. Lo sentí como una sentencia muy fuerte, lapidaria, pero dije, lo voy a hacer. Y la verdad es que vinieron cosas maravillosas, porque cuando pasó eso dije, yo me quiero ir al Senado a trabajar. Había un cambio de legislatura en ese momento, terminaba la legislatura déjame acordar, la 59, ¿sí? Y venía la del 2006, la 60 legislatura. Entonces fue cuando yo dije, me quiero ir al Senado con la nueva legislatura. No conocía realmente a nadie, te digo, no estaba en el mundo yo de la política. Y de verdad, como llegué al Senado fue con un currículum por delante y entré primero como asesora, después me hice secretaria técnica de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Y ahí la verdad, Silvia, Ale, les puedo decir, también vino una etapa muy productiva, maravillosa para mí, porque me tocó trabajar en temas fundamentales que después, fíjate, que después iba yo a implementar como su procuradora, pero que en ese momento yo cómo iba a imaginar que todas las leyes en las que estuve trabajando, negociando, redactando, pues iba a terminar ejecutándolas algún día. ¿Cómo es la vida, no? Oye, Mariana, qué interesante, porque hablas de toda esta trayectoria, pero lo haces sentir muy suave, muy de aquí me fui, trabajé mucho, pero debe de haber pasado en ese camino para ti algún reto importante que hayas, no sé si llamarle fracaso o algo que hayas dicho, en qué momento me metí en esto, pero que te haya dado un aprendizaje para salir adelante. Porque te oigo con esa sonrisa y platicar y pareciera que como todo se te fue dando nada más así acomodadito. Supongo que no fue así. Yo te apuesto que tuvo sus buenas caídas. Y se levantó, se curó. Te voy a ser muy franca y aquí ya me estoy confesando. Pero hasta ese momento yo te puedo decir que hasta después de que fui diputada vinieron los trancazos. O sea, como que todo, así como lo narras, como que todo fue así, ascendiente. Y además,
yo decía, ahora quiero esto, ¡pum!, lo lograba, ¿no? Quizás sí te voy a decir algo. Muy al principio, cuando entré al Senado, entré con un profesor del ITAM, me dijo, vete a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿no? Y me fui para allá. La senadora traía su agenda, sus temas, sus colaboradores cercanos. Y la verdad, cuando yo sí salí, la primera semana, cuando yo empecé a trabajar con ella, sí dije, ¿qué hice? O sea, de estar en un despacho importante, haciendo cosas muy relevantes, pues como que empecé a sentir que no, bueno, no iba a tener ni de cerquita un trabajo donde yo pudiera aportar. Pero en eso me acuerdo mi hermano, que además me encanta porque mi hermano, yo puedo estar lo más estresada y mi hermano se ecuánime y hace cuenta que tiene la tranquilidad para tomar todo tipo de decisiones. Me dijo, aguanta, espérate. Y efectivamente aguanté, ¿no? Y ahí conocí a otro amigo dentro del Senado, me reencontré con él. Y ahí fue el que me dijo, ¿sabes qué? En la Comisión de Gobernación, que era otra de las comisiones donde yo quería trabajar, están solicitando una abogada o un abogado, pues pásame tu currículum, ¿no? Y así fue como llegué a la Comisión de Gobernación. Pero fuera de eso te puedo decir algo. Todo 2007, donde trabajé en la reforma electoral, redactando, ¿no? Escuchando a los legisladores y las legisladoras negociar una reforma electoral como fue la del 2007, que fue una reforma muy importante que tomó decisiones muy fuertes, como por ejemplo poner los tiempos del Estado para que los partidos políticos ya no compraran propaganda en radio y televisión, ¿no? O sea, fue unas... Y las presiones que hubo de las televisoras y toda la negociación, pues yo era una esponjita que aprendía y aprendía, estaba muy chava. Me tocó ser parte de la reforma más importante en materia de justicia, que fue la reforma de los juicios orales en 2008. Yo estuve en todas las mesas de negociación, me sé la historia perfecta de cada artículo, ¿no? de la Constitución y de las reformas secundarias. Me tocó la ley de acciones colectivas, esa nosotros la propusimos con el senador Murillo y la trajimos a México, digamos, era una figura distinta y me tocaron 2 años de negociaciones, ¿no? Con el sector empresarial, con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, fue un doctorado que yo me eché en el Senado, se los puedo decir, de 6 años casi. Impresionante. Gratis, porque al contrario, me pagaban por aprender, ¿no? Y me pagaban por ir conociendo las reglas de la política y cómo son las negociaciones parlamentarias. Aprendí, créame, lo que nunca hubiera podido aprender en un aula, ¿no? ¿Y qué aprendiste en eso que nos dejaste picadas? ¿Qué te pasó cuando entraste como diputada? ¿Qué fue el aprendizaje que te dio? ¿Por qué fue difícil? Sobre todo, la forma de construir una gran reforma, ¿no? Es decir, cómo se construyen los acuerdos y los consensos, ¿sí? Yo hasta ese momento yo no sabía nada de negociación, yo nunca había tenido que negociar algo y aprendí que para realmente lograr conciliar y hacer aprobar una ley, pues no son nada más tus canicas, son las canicas de los demás, y es la visión de los demás. Y de mi maestro en ese momento, el senador con el que yo trabajaba, la verdad es que aprendí que lo primero que hay que hacer es escuchar, que eso hoy por hoy vemos que no se da, ¿no? Escuchar y con respeto. Escuchar con respeto, así puede hacer la cosa más descabellada. Y entender que son posiciones, no es un tema personal, son posiciones de cada jugador, ¿no? Jugadora en una mesa. Y hay que aprender a escuchar primero con respeto, porque a veces no se escuchan, las partes no se escuchan y nada más estás pensando cómo le vas a responder al otro, pero no estás escuchando realmente lo que está diciendo. Entonces, eso, el seguir, porque fueron negociaciones muy relevantes como las que les estoy diciendo, me tocó las juicios orales, les dije, la de acciones colectivas, la reforma electoral, una ley de seguridad nacional que nunca salió, pero que sí salió del Senado, en la que yo estuve también meses trabajando, con los militares, con organizaciones, en fin, eran temas muy complejos. Me tocaron elaborar, redactar
reformas a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley de la Policía Federal. En ese momento, recordarán, el presidente era Calderón y había mandado un paquete de reformas muy importantes para temas de seguridad que venían muy agresivas, muy, digamos, con muchos temas también de violación de derechos humanos, en fin. Y el saber que eran temas muy complejos y ver cómo sí, porque al menos del lado donde yo estaba trabajando, que éramos oposición, pero sí había una posición responsable donde se buscaba así como viene, no, pero vamos a ver cómo sí, ¿no? Entonces, todo eso lo aprendí y cómo realmente puedes llegar a lograr conciliar tantos intereses en la mesa para que se pudiera lograr algo. Entonces, para mí, pues, el tema del cambio de paradigma en el tema de justicia con esta reforma pues, fue fundamental y había posiciones, la del gobierno, la de los distintos legisladores, la de las organizaciones de la sociedad civil, muy encontradas y cómo sí logramos conciliar. Entonces, para mí fue una gran escuela el Senado de la República como asesora parlamentaria y fue lo que me preparó. Y esa es otra de mis lecciones, que todas las cosas, por más sencillas que las puedas mirar, te están preparando para lo que viene. Y yo ni por acá tenía dónde me iba, para qué me estaba preparando, pero no cabe duda que el tiempo que estuve yo en el Senado me preparó cosa por cosa para lo que venían años después para mí. Oye, Mariana, y bueno, aquí escuchándote, Ale y yo, ¿cómo te quedó tiempo para casarte? Porque ya ves que dicen que hay que escoger o una vida o la otra, y nosotras siempre tratamos de que vean todas las que nos escuchan, que para que tú te sientas plena, pues tienes que tener el éxito en lo profesional, volar en serio, pero también tener el éxito en lo personal. ¿Cómo empataste estos dos mundos? Porque además tienes niños chiquitos y se ve que, bueno, todo lo que has tenido que preparar era de día y noche, de a 24 horas para terminar. Mira, todo el Senado me la llevé soltera. Es más, te puedo decir que hasta muchos años sin novio, de verdad, porque estaba absolutamente absorta en el trabajo. O sea, yo no hubiera podido hacer todo lo que hice en el Senado, creo, o lo hubiera hecho con mucha dificultad si hubiera yo tenido un compromiso, familia, etc. O sea, en ese momento todavía estaba yo, sí sabía que no quería casarme, o sea, era una decisión muy personal. En ese momento, que no estaba en mis planes formar una familia, ¿no? O sea, yo decía, no, hombre, en 10 años, ¿no? Y así fue, es decir, tal como yo lo imaginé, de que me casaría en un momento dado, ya habiendo hecho el camino que yo quería recorrer primero. Y entonces, la verdad es que sí me la llevé soltera, ahora sí que soltera y sin compromisos y trabajando, pues yo soy workaholic, lo tengo que reconocer. Tema que agarro, tema que soy workaholic. Entonces, pues ya te imaginarás si fueron días de trabajar, meses, años de trabajar 100% dedicada a la chamba. Luego me fui un año a la maestría, a pesar de las amenazas, amenazas no, es decir, de sentencias, ¿no? De mi jefe, decir, es la peor estupidez en este momento porque vienen las elecciones, etc. Yo me voy. Porque en 2008 ya tenía también una carta de aceptación, iba a estar en Berkeley, así iba a hacer la maestría y por razones de chamba, de cuestiones políticas que me dijeron, pues bueno, hay la posibilidad de que pueda ser candidata y todo. Me la jugué, no salió y sí, porque en ese inter, después, pues me mandaron a una posición política muy importante. Beatriz Paredes me manda a ser representante en el Consejo General. Era yo representante suplente, pero la verdad es que estuve 2 años todas las sesiones. Es decir, el que era el propietario, pues nunca iba, me dejaba en la cancha. Entonces yo fui prácticamente la representante del partido, más en ese momento que ya se aprestaba a volver al poder en 2012, y era la voz pues, más joven del Consejo General, ¿no? La mayoría del tiempo era la única mujer, de pronto llegaba otra representante de otro partido, pero era, de verdad, ahí sí, para que vean, fue un reto. ¿Y qué sacrificaste por ahí, Mariana? Perdón. ¿Qué es ese sacrificio que crees que has hecho para poder llegar a donde estás? O sea, ¿qué sacrificaste en esos momentos? Porque veo que estás
plena, casada, con hijos, pero algo debes de haber sacrificado en esa trayectoria para lograr tu éxito. Siento que haya sacrificado nada en términos como mujer, ¿no? Quizá me desvió un poquito. Después vino la maestría, después vino la subprocuraduría, y ahí fue cuando mi mamá me dijo, ahora menos te vas a casar. O sea, casi ya no saliste, Mariana, ¿no? O sea, si antes tenía dudas, ahora olvídate, estás de subprocuradora de la PGR, pues ¿cuándo te vas a casar, hija? La verdad es que mamá yo creo que tenía todas las dudas de que me iba a casar algún día. Y mira cómo es la vida de generosa, de mágica. En el momento en que menos te lo esperas, ¡pum!, conocí al que hoy es mi esposo, ¿no? Y sí, en 2013, en octubre del 2013, me casé, y gracias a que él también me insistió muchísimo, porque yo todavía estaba haciendo mis planes políticos de no, en 2 años me embarazo, y entonces... Y muchas veces la vida se encarga de decirte a través de personas maravillosas, espérate, los tiempos deben ser otros, ¿no? Entonces, mi esposo me convenció de que ya, porque ya no era tampoco una chavita, ya tenía yo 36 años. ¿Y qué creen? Que quedé muy rápido embarazada, afortunadamente, y ahí sí empezaron los retos, para que veas. Es decir, por eso te quería decir, antes de eso, yo no había vivido lo que son... Yo no entendía muchas de las causas de las mujeres. No había vivido, no sentía que hubiese vivido machismo, ¿no? Porque siempre había tenido jefes que, aunque no eran jefes feministas, créanme que tuve jefes duros quizá, digamos firmes, exigentes, ¿no? Pero siempre me dieron las oportunidades. Nunca yo sentí que me hayan discriminado en ese momento, sino al contrario, tuve jefes que confiaron en mí y me daban el paquete y ¡órale! ¡Vuela! ¿No? Y cómo lo agradezco en el alma ese tipo de jefes que tuve, ¿no? Desde en el Senado y hacia atrás, que confiaron en mí. Pero, ¿qué vienen? Vienen los retos, justamente, eso se pone sabroso, la vida se pone sabrosa cuando entonces ya dices, bueno, además de la política, de la abogada, de la funcionaria pública, pues ahora quiero ser mamá y quiero formar una familia, ¿no? Claro que eso fue lo que me hizo abrir como nunca los ojos de lo que vivimos las mujeres, de los retos que enfrentamos las mujeres en todos lados. Y sí las he pasado muy duras, ¿no? Sí la pasé muy dura. Imagínense, durante el embarazo estuvo bien, gracias a Dios siempre estuve perfecta, yo era su procuradora, andaba pues en muchos lados, con horas de trabajo extenuantes, y ahí iba. Hacía yoga en las noches, a las 11 de la noche me ponía a hacer la yoga. Y bueno, pasó mi embarazo, lo sentí que pasó en un suspiro. Tengo una foto donde me encantó, después se las comparto, una foto donde estoy todavía una tarde antes de dar a luz, dando una entrevista. Y está en internet la entrevista, y nadie pensaría que al día siguiente a las 9 de la mañana iba yo a París, ¿no? Llega mi bebé y llega además en un momento muy fuerte, ¿no? En un momento donde estábamos, se desata el tema de Ayotzinapa, y pues bueno, yo estaba muy preocupada por todo lo que se estaba viviendo en el país. Era una crisis realmente en todo el país por este tema tan lamentable. Y yo con mi bebé en mi casa y sintiéndome un poco pues hasta dividida, ¿no? Pero bueno, no había de otra. Venía recién de una operación, mi bebé estaba pues recién nacido, y sí me tomé pues un mes, ¿no? Y bueno, hoy pues digo, la verdad es de que lo veo hacia atrás y digo, qué complicado momento, ¿no? O sea, sí fue, digamos que muy compleja la situación. Y después me daba cuenta, ¿no? O sea, me llevaba a mi bebé a la oficina, ¿no? Y tenía un área ahí chiquita donde podía tener al bebé y a la nana que me ayudaban, y el poder lactarlo, en fin. Ahí es donde empiezas a ver qué bárbaro, las mujeres nos partimos en mil, ¿no? Y también está el esposo, y está tu casa, y además tienes que estar
completamente cuerda para rendir, ¿no? Aunque las hormonas las traes así porque acabas de parir, pero tienes que estar pilas y tienes que estar presentable y, en fin. Entonces pasaron unos meses y sí fue cuando tomé la decisión, porque yo la tomé, decir, ¿saben qué? Quisiera cumplir otro sueño. Entonces, de ahí fue cuando surge esta posibilidad de irme de diputada por Oaxaca, porque era un sueño que ya aspiraba desde el 2009, o sea, 6 años antes yo ya venía intentándolo y se logra, y bueno, me dio la oportunidad de poder balancear de mejor manera mis tiempos de mamá, pero aún así, pues me conocen ustedes, soy un poco inquieta y bueno, de todas maneras, vinieron muchas cosas, es decir, me aboqué también a ser una legisladora que además de estar en la Cámara de Diputados, gestionaba, recorrí todo el estado y intenté ser candidata para la gubernatura de Oaxaca, ¿no? Dentro del partido, en fin, y se vinieron muchos retos y la verdad es que en 2017 tengo a mi segundo hijo, pues ahorita ya tiene 3 años, el chiquitín, y vaya que sí, te encuentras con la culpa, como muchas lo conocemos, ese sentimiento de estar en una reunión tardísimo trabajando y de repente, híjole, hoy no vi a mi hijo, no lo acosté, ¿no? Y ver que te necesitan cada vez más y mamá no te vayas, en fin, es muy, muy, muy difícil y uno tiene que ser muy organizada, ¿no? Con su esposo y tener un equipo también, las que podemos, ¿no? Ese es el tema, para organizarnos nuestros tiempos y ver cómo podemos distribuir las cargas en casa, en fin. La verdad es de que a mí el ser madre me cambió la vida, ¿no? Me hizo una mujer, primero, más feliz, ¿no? La verdad es de que el ser madre de dos varones, de 2 hijos, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y al mismo tiempo me hizo una mujer mucho más humana, me hizo una mujer más consciente del rol que tenemos, las que podemos estar en tribuna, las que podemos alzar la voz, las que podemos articularnos para trabajar por otras. Sí me hizo ser una mujer más consciente de esa responsabilidad que tenemos con las que vienen atrás, con las que estamos también, y en honor a las que nos precedieron, de hacer algo por las demás mujeres. Yo me siento una mujer, la verdad, privilegiada en muchos sentidos, en temas de bendiciones, pero también en temas de que, bueno, he podido hacer muchas cosas con la ayuda de la gente que he podido tener, que me han ayudado a cuidar a mis hijos también cuando yo estoy fuera, etc. Y eso me hace, te digo, ser mucho más consciente de lo que tenemos que hacer. Fue entonces cuando surge en mí el gran deseo de trabajar por las causas de las mujeres, de venir de temas de justicia, imagínate, seguridad nacional. No los he dejado, ¿no? Hoy soy consultora en esos temas, pero nunca dejo de estar pensando cómo puedo seguir trabajando para otras mujeres. Formé una red de mujeres en Oaxaca, un instituto de formación política, formo parte de colectivos nacionales, ahí nos conocimos Silvia y yo, de colectivos de mujeres que trabajan juntas, que hacen alianzas, que tejen puentes, porque yo estoy segura que esa es la mejor manera en la que podemos apoyarnos, asistirnos, acompañarnos, bueno, a veces hasta apapacharnos, ¿no? Porque los retos están muy canijos allá afuera. La misoginia es muy visible todavía. Violencia política hemos vivido, yo creo que muchas mujeres que hemos estado en la política, yo soy una de ellas. Yo podría dar una cátedra de lo que es ser violentada políticamente. Y creo firmemente en que esas alianzas entre las mujeres son las que nos están haciendo cada vez más fuertes. Hoy presido el colectivo 50+1 en Oaxaca y bueno, somos 130 mujeres de todos los colores partidarios, de todos los ámbitos, porque hay empresarias,
juzgadoras, consejeras electorales, activistas, ambientalistas, en fin, de muchos perfiles, abogadas, desde luego, políticas, pero donde están haciendo, digamos, hay muchas feministas consagradas, ¿no? Incluyendo mi estado. Pero también hay mujeres que están aprendiendo, y eso es bien bonito, están aprendiendo a ver cuáles son, es decir, a vernos primero nosotras, eso, como aliadas, no enemigas, a entender por qué es importante el lenguaje incluyente, por qué es importante la sororidad, por qué es importante hablar de nuestros derechos, difundirlos, sensibilizar. Hay muchas mujeres que no están sensibilizadas, pero están aprendiendo y quieren aprender. ¿Cómo ves, Silvia? Fíjate que a mí me encanta, y de hecho hoy estamos pasando 2 de sus cápsulas, que es todavía buscar los espacios para tener voz y para darle voz a muchas mujeres. A mí me encanta todo lo que haces, mi querida Mariana. Creo que además de excelente política, es una excelente comunicadora. Sé que tienes inspiración, ella ya tiene trazado hacia dónde va. No la vamos a ventanear. Ella sabe muy bien hacia dónde se va a dirigir, y como todo lo logra, yo creo que va a ser maravilloso verte en esa posición. Se nos acaba el tiempo. Me encantaría que cerraras con algo, Ale, y que Mariana nos dé una última frase que logre de alguna forma hacer que las mujeres se sumen, abran la voz, digan aquí estoy, exijan respeto, porque cuando una mujer exige respeto para sí misma, está logrando el respeto para todas las mujeres. ¿Con qué cierras? ¿Con qué te quedas después de esta historia? Me quedo con una lección para todas las que nos oyen de esta visión tan clara hacia dónde quiero ir, y que cuando te propones quiero o ser abogada, o quiero estar aquí, o quiero hacer esta labor en el Senado, ¿cómo lo fuiste logrando? Y que naturalmente dices que se te hizo fácil porque era algo que te apasionaba, que entendemos que siempre se van a presentar obstáculos y que todo eso es aprendizaje. Pero me quedo con eso, que cualquiera que oiga esta historia diga, bueno, pues si me quiero proponer algo como mujer, lo puedo lograr siempre y cuando tenga como claro mi objetivo y que le trabaje detrás de todo ese, pues para alcanzarlo, ¿no? No viene fácil, no te quedaste cruzadita de brazos y te tocaron la puerta y te dijeron ahí está, sino que lo estuviste trabajando. Con eso me quedo, te felicito mucho por esa labor, que contagies a muchas más mujeres jóvenes en este sentido, que se puede tener la familia, el trabajo que quieres, a veces te tardas más en una o en otra, pero te felicito. Ay, muchas ¿Con qué gracias. cierras, Mariana? La verdad es que sí, cuando sonará a libro de autoayuda, como le quieras llamar, pero eso es cierto, ha sido como mi mantra personal. Si lo quieres, si lo ves, si lo imaginas, lo logras. Claro que, como dices, Ale, viene acompañado de sacrificios, de mucho trabajo, nada te cae gratuito, ¿no? Y yo tuve la fortuna de que por muchos años, pues, le di durísimo, ¿no? O sea, le trabajé como nunca y salía tardísimo, pero como era algo que me gustaba, pues lo logré, lo disfrutaba, ¿no? Entonces, realmente las mujeres, en general las personas, los seres humanos, si queremos algo, con toda nuestra fuerza, ni lo dudemos, vayamos tras eso, lo vamos a lograr. Tarde o temprano lo vamos a lograr, pero sí requiere de mucha confianza, de mucho equilibrio personal también, y de hacer las cosas, digamos, con pasión. Y eso es lo que a mí, pues, ha sido mi receta, hacer las cosas porque me apasiona hacerlas, no por encontrar una chambita, sino porque de verdad es algo en lo que me tengo fe, y cuando uno se tiene fe, de verdad, las cosas se van a dar. Tarde que temprano. Qué padre frase. Yo creo que con esto quedarán prendidas para toda la semana. Mil gracias, Mariana. Tenemos que hacer otro contigo. La violencia tiene que ser un programa que armemos de pe a pa para otro día de la semana, pero que sí es un tema que tenemos que trabajar mucho. Hasta la próxima. Nos vemos próximo jueves aquí en Mujeres Exitosas de Retos Femeninos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. México luce adolorido, enojado e impaciente. No es para menos. Un nuevo feminicidio nos ha lastimado el corazón. La muerte de Fátima, la niña de 7 años violada y asesinada en la Ciudad de México. Apenas días atrás había sido Araceli, y antes de ella Ingrid Escamilla, y antes de ellas miles de mujeres violentadas y asesinadas.
Algunos dirán que las mexicanas de un tiempo a la fecha parecemos monotemáticas, pues solo hablamos de feminicidios. A ellos les decimos sí y es mejor que se vayan acostumbrando, pues seguiremos haciéndolo hasta que los gobiernos, congresos, tribunales y la propia sociedad termine de dimensionar la pandemia de violencia contra las mujeres. El enojo y la frustración de las mexicanas tiene una razón de ser: la indolencia y la insensibilidad de las autoridades que aún no entienden de qué estamos hablando. Es claro que la capacidad de respuesta del gobierno está desbordada. Lucen desconectados de la realidad. Las mexicanas pedimos a gritos un cambio estructural profundo y no cosmético. No basta con regalarnos flores cada 8 de marzo u ofrecernos penas de prisión más altas contra quienes nos violentan. Lo que queremos las mujeres es enterrar el sistema patriarcal, expresado a través del machismo, la violencia, desigualdad y la discriminación, para dar paso a una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Y para lograrlo, se necesita voluntad para encabezar una transformación a las instituciones, que serán quienes de forma transversal impulsen el consenso de igualdad que requerimos desde el hogar, las escuelas, las empresas, nuestro sistema de justicia y desde luego en la política. Mientras quienes gobiernan no vean ni entiendan esto, seguiremos dolorosamente hablando de feminicidios y de marchas y pintas en los monumentos, porque la llama de igualdad, ningún decálogo vacío la va a apagar. Soy Mariana Benítez. Nos vemos a la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.